¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Hace 15,000 millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando. Y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa, y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor. Hola, amigo, ¿qué lees? A mi tocayo Ernesto Cardenal, ¿lo conoces? No, ¿quién es? Bueno, era un poeta, filósofo, sacerdote, escultor y tantas otras cosas. Nació en Nicaragua y justamente murió este año en el 2020. Pero oye esto, es una belleza. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Oye, pero esa frase yo se la he escuchado a otras personas. A Carl Sagan, por ejemplo. ¿Cuál frase? Pues de que somos polvo de estrellas. Es que sí, se ha vuelto popular, ¿eh? Seguramente mi tocayo la leyó de Sagan porque era asiduo lector de ciencia. Con razón. Oye, pero sí es fascinante esa metáfora, ¿no? De que somos polvo de estrellas. Elemental, mi querida Dinara, elemental. Además, hay muchísima información encriptada en esa pequeña frase, ¿no? Como siempre ocurre en ciencia y en matemáticas, algo pequeñito que parece inofensivo, reacciona en cadena y ¡pum! Explosión cerebral. Exagerada. A ver, ¿tú qué sabes respecto a la frase? Pues, según entiendo, nuestro origen son las estrellas. Todos venimos de ellas. Sí, pero no somos extraterrestres, no en el sentido de llegar desde una estrella completitos, sino que esa frase responde de algún modo una pregunta profunda. ¿De qué está hecho el universo? Mira, vamos a ver esta información. Lo que más tiene tu cuerpo no es agua. En el transcurso de la historia, múltiples preguntas han asaltado la mente humana, pero una de ellas es tan importante que actualmente sigue dando vueltas por la mente de quienes se dedican a la ciencia en todo el mundo. ¿De qué estamos hechos? Por ahí se dice que somos lo que leemos, somos pensamiento, somos la música que escuchamos, dicen que somos lo que comemos. ¿Somos 60% agua o en verdad estamos hechos de polvo de estrellas? En la antigua Grecia se buscaba una respuesta material a esta interrogante, es decir, se preguntaban de qué estaba constituida la materia. Unos, como Tales de Mileto, decían que de agua, porque observaban que para que hubiera vida se necesitaba de ella. Otros, como Anaximandro, decían que estábamos hechos de una sustancia indefinida e infinita llamada apeiron. Anaxímenes sostuvo que el aire era lo que nos constituía. Empédocles alegaba que la naturaleza estaba hecha de 4 elementos: aire, tierra, fuego y viento, siempre en movimiento, mezclándose. El primero que puso en la boca de todos la palabra átomo fue Demócrito de Abdera en el siglo V antes de nuestra era. Hice verso sin esfuerzo. Él decía que había una unidad básica de la que todo estaba hecho y que no había nada más pequeño, pues si se cortaba un cuerpo una y otra vez, se llegaría a un límite. Esa unidad básica que constituía las cosas era el átomo. Átomo significa indivisible. En el siglo XIX, John Dalton analizaba algunas sustancias para saber de qué estaban hechas. Medía masas antes y después de sus experimentos. Sabía que los elementos formaban compuestos, pero necesitaba postular la existencia del átomo para decir que, en efecto, la materia está formada por partículas indivisibles. Con sus trabajos, Dalton logró hacer una tabla con pesos atómicos relativos de 6 elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre y fósforo. Entonces, estamos hechos de átomos. Fin. No, esperen, hay más. Las investigaciones fueron revelando la estructura interna del átomo. Pasó de ser una unidad sólida e indivisible a estar constituido por partículas más pequeñas con cargas eléctricas negativas sumergidas en una gran carga positiva. Y entonces, para 1897, el átomo parecía un pastel lleno de pasas. Luego se posicionó la carga positiva en el centro y la negativa alrededor.
pusieron entre ellos un enorme espacio vacío. Pero este modelo traía inconsistencias en las explicaciones físicas de la materia. Pasó poco tiempo para que Bohr pusiera los electrones a orbitar el núcleo positivo y sí, planteó más vacío entre cada partícula. En 1926, con la física cuántica, se propuso que los electrones no se mueven como en un sistema planetario, sino que solo podemos hablar de la probabilidad de encontrar el electrón en una especie de nube alrededor del núcleo. De nuevo, la cosa respecto al átomo no termina aquí. Teorías más modernas nos dicen que el átomo está constituido por más partículas subatómicas y que incluso esas partículas subatómicas elementales están compuestas de otras partículas, y que lo que separa a una partícula de otra es el vacío. Así que recapitulemos. Todo está hecho de átomos. Nosotros estamos hechos de átomos, pero los átomos están hechos de pequeñísimas partículas separadas entre sí por espacio vacío. Entonces, en un cuerpo hecho por átomos, existe mucho vacío. Pero entonces, ¿estamos hechos de nada? Más o menos, porque aunque en nuestro cuerpo hay mucho vacío, sí hay átomos. Ah, claro. Y los átomos son de ciertos elementos químicos. Uf, qué alivio sentirme corpórea y llena de átomos. Por un instante la poesía superaba la realidad y ya me imaginaba haciéndola nada. Sí, amiga corpórea. Estamos hechos de átomos de elementos químicos. ¿De cuáles piensas que estamos constituidos? ¿Conoces los 118 elementos de la tabla periódica? Sí, me sé algunos de memoria, pero hay otros con unos nombres tan extraños como tuxteno o protactinio. ¿Cómo por qué? ¿Qué clase de nombres son esos? Bueno, no seas tan dura con la crítica. Estos nombres se los pone la gente que los descubre y pues se inspiran en el nombre de su país, la universidad en la que trabajan, en planetas, etc. Pero ya no me dijiste de qué elementos estamos hechos. Pues a ver, pienso tantito. Bueno, mientras ordenas tus ideas, ¿te gustaría saber más acerca del vacío? Sí, por supuesto. Venga. Bueno, pues vamos con alguien que nos va a contar más sobre el tema. Hola, ¿qué tal, jóvenes en TV? Estamos con el doctor Amir Maldonado, quien es profesor investigador del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. ¿Cuándo inició el concepto de átomo y cómo ha evolucionado a través de la historia? El concepto de átomo es un concepto realmente antiguo. Los primeros registros que se tienen datan de la época de los filósofos presocráticos, cuando un filósofo, Demócrito y otros, se hacían preguntas como ¿qué pasa cuando partimos un material a la mitad y a la mitad y a la mitad? La pregunta es, ¿podemos llegar hasta infinito o nos vamos a detener en algún momento? Llegó a la conclusión, especulando, que la materia tenía que terminar en una cantidad indivisible, a la cual le llamó átomo. De hecho, etimológicamente átomo viene de allí, de indivisible. Esa fue la primera noción del concepto de átomo y posteriormente evolucionó a lo largo de la historia. Los químicos se fueron dando cuenta que para obtener una reacción, los átomos, o más bien los elementos, deberían entrar en proporciones apropiadas. Y esto llevó a Dalton a formular un modelo donde decía que la materia estaba formada por elementos que para formar nuevos compuestos tenían que combinarse en proporciones apropiadas. Ese fue el modelo atómico de Dalton. Fue más o menos a principios del siglo XIX. A finales de ese siglo hubo una serie de experimentos que llevaron a darle una estructura. Y uno de los primeros experimentos fue el conocido como rayos catódicos. Este consiste en que en un tubo donde se ha hecho el vacío previamente, se tienen un par de laminitas metálicas entre las cuales se genera un voltaje. Y observaban que la generación de ese voltaje hacía circular una corriente eléctrica. Como la corriente sale del cátodo, se le llamó rayos catódicos. Hacia fines del siglo XIX más bien, Thomson encontró que esos rayos catódicos tienen carga negativa y entonces después se preguntaron, pero si esa carga negativa sale de las láminas metálicas, ¿dónde se encuentran? Y Thomson dijo, esos electrones se tienen que encontrar de alguna forma en una esfera que es el átomo, una esfera positiva, y los electrones en forma de partículas negativas, de tal forma que el átomo es eléctricamente neutro. Posteriormente vinieron otros experimentos, por ejemplo Rutherford envió partículas negativas a chocar contra láminas de oro
y encontró que la mayor parte de las partículas pasaban como si nada. Es decir, hay espacios muy grandes dentro del átomo y la carga positiva está concentrada en un pequeño espacio que es el núcleo. Entonces, de alguna manera, Rutherford se dio cuenta que la carga positiva está en el centro y los electrones rodando, lo que llevó a Bohr a generar un modelo en forma de sistema solar, con los electrones orbitando alrededor del núcleo positivo. ¿Esto tiene relación con el vacío? Sí tiene relación con el vacío. De hecho, lo que acabo de comentar es que Rutherford se dio cuenta que el átomo, aunque tiene un volumen dado que es pequeñísimo para nosotros, realmente tiene su masa concentrada en espacios muy pequeños, porque las partículas pueden pasar a través de él sin mucha dificultad, excepto si colisionan directamente, por ejemplo, con el núcleo o con los electrones. Entonces, si el átomo tiene un cierto volumen, su carga positiva, los protones más los neutrones, están concentrados en el centro en un tamaño muy pequeño comparado con el tamaño del átomo en general, y los electrones están en una nube alrededor del núcleo. Entonces, sí se puede decir que hay espacios vacíos en el átomo, pero no es un vacío como el que nosotros conocemos aquí, porque para empezar, los electrones pueden andar en ese vacío de una manera probabilística, un tanto difícil de describir en nuestros términos, porque en ese vacío está la influencia del núcleo sobre los electrones, lo que se conoce como el campo eléctrico. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos describirlo así rápido o de una forma simple? ¿Qué es el vacío? ¿Cuántos tipos de vacío existen? Bueno, el vacío, de una manera simplificada, podríamos decir que es una condición donde una región del espacio está desprovista de materia. Ahora, hay diferentes tipos de vacío. El vacío se puede catalogar en bajo vacío, vacío intermedio, vacío alto y muy alto vacío. Es en términos de la cantidad de gas o de aire que se ha logrado extraer del recipiente o de donde se quiere hacer el vacío. ¿Y podríamos decir que existen lugares en el universo donde existe vacío? Sí lo podemos decir, aunque no es un vacío perfecto. Por ejemplo, el espacio interestelar tiene muy poquitos átomos por cada metro cúbico. Y cuando digo muy poquitos átomos, lo comparo con una situación como la nuestra, donde si nosotros en la atmósfera tomamos, por ejemplo, 1 centímetro cúbico, aunque no lo notemos, hay una cantidad enorme, astronómicamente enorme de átomos. Hay millones en cada centímetro cúbico. A lo que nosotros llamamos vacío es una situación donde se han quitado muchos de esos átomos, pero aún puede haber una gran cantidad. En el espacio interestelar hay muy poquitos átomos, probablemente 1, 5 átomos en cada centímetro cúbico. Y a eso le podemos llamar un muy buen vacío, aunque no es un vacío perfecto. ¿Existe algún instrumento que se utilice para medir el vacío? ¿Y qué matemáticas se necesitan para estudiar el vacío? Sí, bueno, sí, hay varios instrumentos para medir vacío. Realmente el vacío es una ausencia de materia, entonces el instrumento lo que mide son efectos de esa ausencia de materia. Por ejemplo, si en esta habitación hacemos el vacío o quitamos aire, la presión disminuye. Entonces, medir la presión es una medida indirecta del vacío que con matemática, por ejemplo, con álgebra, con cálculo diferencial e integral, se puede hacer una correlación entre la presión que se mide y el vacío de la habitación. Muchas gracias, Amir. Mira que nos dejas con la curiosidad. Te agradecemos mucho tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Órale. Cuando pensaba que nada podía escucharse más extraño, resulta que hay varios tipos de vacío. Porque no es lo mismo generar bajo vacío que hacer ultra vacío. Y yo pensaba que sí existía el vacío absoluto. No cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo. Oye, Ernesto, pero si hay vacío entre los átomos, ¿qué los mantiene unidos? Uy, qué buenísima pregunta, ¿eh? No, espérate, porque además, ahora que lo pienso, me vienen un montón de preguntas. ¿Qué hace que un átomo se pueda unir a otro átomo?
Oye, Dismara, pero todavía no me respondes la otra pregunta. Amigo, es un momento de esos en los que tienes más preguntas que respuestas. Mejor vamos con alguien que nos va a ayudar a entender un poquito más de esto. Hoy tenemos como invitado al doctor Iván Heredia de la Cruz. Él es catedrático del CONACYT y comisionado al Departamento de Física del CINVESTAF. Hola doctor, buenos días. ¿Cómo es la estructura de un átomo? La imagen sencilla es la de siempre, la de electrones girando alrededor de un núcleo, como los planetas girando alrededor del Sol. Sí. El problema es que sabemos que los electrones emiten luz, energía, y en el proceso terminarán colapsando en el núcleo y simplemente la vida y el universo no se pueden formar de esa manera. Ese es un problema que no se resolvió hasta que se inventó la mecánica cuántica, y con la mecánica cuántica, en vez de que los electrones emitan luz continuamente, lo emiten por bonchecitos, partículas que le llamamos fotones. Bueno, con esto se logra resolver el problema en cierto momento y podemos estabilizar al átomo. Regresando al núcleo, lo podemos ver como un conglomerado de partículas de carga positiva que le llamamos protones y de carga neutra que llamamos neutrones. Juntos completan la masa atómica de los elementos que conocemos de la tabla periódica. Y hablando justo de los electrones, los protones y los neutrones, ¿cuál es la distancia que hay entre ellos? El tamaño de un átomo aislado es básicamente el espacio donde se están moviendo los electrones, que es una distancia de alrededor de un diámetro de alrededor de 10 a la menos 10 metros. Esto en palabras es una 10.000 millonésima parte de un metro. En cambio, el núcleo es mucho más chiquitito, una 100.000ª parte del átomo. Piénsalo así. Si hiciéramos un zoom a una naranja y lo hiciéramos del tamaño del planeta Tierra, los átomos serían como del tamaño de la naranja original. Otra analogía, si el átomo fuera del tamaño de una gran plaza comercial, el núcleo sería como una mosca volando en el centro de la plaza y los electrones serían como puntos paseándose allí por las esquinas de la plaza. Si te das cuenta, el espacio prácticamente está vacío. Wow. ¿Y a qué velocidad se mueven? En el hidrógeno, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno se mueve más o menos como un poquito menos del 1% de la velocidad de la luz. Eso es como unos 2.200 kilómetros por segundo, no tan lento, sí. Suficiente como para darle 3 vueltas a la Tierra en un minuto. Wow. ¿Y qué es lo que mantiene a las partículas subatómicas pues, unidas al átomo? Entre el núcleo y los electrones, el responsable es la fuerza electromagnética. Y actualmente sabemos que la fuerza electromagnética se transmite por el intercambio de fotones, ¿sí? Entre los electrones y los protones. El fotón decimos que es el mensajero de las interacciones electromagnéticas. Pero te preguntarás entonces, ¿qué hace que los protones estén unidos en el núcleo si son de la misma carga positiva? ¿Por qué están unidos? Y también por qué los neutrones se quedan pegados allí, a los protones y entre los neutrones que no tienen carga. Entonces, para responder eso, realmente lo que pasa es que existe una fuerza adicional, le llamamos fuerza fuerte, ¿sí? Que hace que estos protones y estos neutrones estén juntos. ¿Y podrías definirnos qué es una molécula? Bueno, una molécula es básicamente la unión de dos átomos, dos o más átomos. Es la parte más pequeña de una sustancia que tiene propiedades físico-químicas bien definidas. ¿Se podría decir que el vacío es algo que predomina dentro del átomo? Como te contaba con este ejemplito de la plaza comercial, pues prácticamente sí, la respuesta es sí. Para ser preciso, el 999% del volumen de un átomo es espacio vacío. Wow. Y entonces, ¿qué es el CERN? El CERN. El CERN son las siglas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que se fundó allá por los 1950, está en Ginebra, en la frontera entre Suiza y Francia.
Ahí trabajamos investigadores de prácticamente todo el mundo con propósitos científicos, puramente científicos, y actualmente es el laboratorio de partículas elementales más grande del mundo y que tú sabes que aloja el Gran Colisionador de Hadrones. ¡Wow! ¡Qué impresión! Pues muchas gracias por esta entrevista. Bueno, ¿y ya tuviste tiempo de pensar de qué elementos estamos hechos? Pues mira, dejando a un lado el tema del vacío, estamos hechos de células, las cuales están constituidas mayoritariamente de agua. Eso significa que si el agua es H2O, entonces estamos hechos de hidrógeno y oxígeno, ¿será? Elemental, ¿eh? Pero casi. ¿Cómo que elemental pero casi? Eso no tiene sentido, Ernesto. Es que sí tienes razón, pero hay un elemento que abunda más en tu cuerpo, el carbono. De hecho, es la base de la estructura de la materia viva. Y como estamos hechos de células, pues... Ok, ya me acordé de algo más de la clase de biología. La materia orgánica está hecha, estamos hechos de chon. ¿Cómo que de choque es eso? Sí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Chon. Perfecto. Pero hay más elementos que están en tu cuerpo. ¿Quieres saber cuáles son? Obviamente, no me voy a quedar con las dudas. Pues bien, mira, principalmente hay oxígeno 65%. Tenemos 18% de carbono. De hidrógeno 10%, nitrógeno tenemos 3% y el porcentaje de calcio que tenemos es de 1.5%. Apenas si tenemos 1% de fósforo. De azufre 0.25%, que es bien poquito. Aquí empezamos a disminuir muchísimo. De potasio tenemos 0.35%, sodio 0.15% y magnesio 0.05%. De hierro, flúor, zinc, cobre, selenio, molibdeno, cloro, yodo, manganeso, apenas si hay 0.70% en nuestro cuerpo. Estos elementos nos conforman al 100%. También podemos tener en cantidades ínfimas litio, estroncio, aluminio, silicio, plomo, vanadio, arsénico y bromo. ¡Wow! ¿Y de dónde salen tantos elementos químicos? Según me dijiste, son 118 elementos, pero nosotros a lo más tenemos 30 de esos, ¿no? Pues de las estrellas. Vamos a que nos lo explique alguien, ¿te parece? Sí, vamos. Hola jóvenes en TV, estamos con la doctora Verónica Lora del Instituto de Radio, Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, Verónica, ¿cómo se forma una estrella? Bueno, una estrella se forma de nubes moleculares, son nubes muy grandes, generalmente su composición es básicamente hidrógeno, son muy frías y como son grandes poco a poco el efecto de la gravedad va haciendo que se colapsen y se colapsen hasta que un punto en el que le llamamos son inestables gravitacionalmente, colapsan y entonces se enciende el núcleo de hidrógeno y empieza la fusión de hidrógeno a helio. ¿Podríamos decir que todas las cosas que hay en la Tierra, por ejemplo, que tienen hidrógeno, el hidrógeno, ¿por qué es tan diferentes cantidades? El hidrógeno, hay diferentes maneras en las que se forman los elementos químicos. El hidrógeno y el helio, el deuterio también, que es un isótopo del hidrógeno, litio y berilio, se les llaman estos elementos los primordiales, sobre todo hidrógeno y helio. Cuando era el universo en sus etapas muy tempranas, era muy caliente y podía haber fusión de elementos. Entonces, este tiempo en el que se puede dar esta fusión, que es la etapa de nucleosíntesis, es muy breve y entonces por eso no se pudieron fusionar más elementos. Rápidamente el universo crece, se enfría y ya no está en condiciones de tener fusión. Y estos elementos primordiales que tú nos platicas, se le llama así porque a través de la historia fueron los primeros que se formaron y luego cronológicamente se formaron otros. Exacto, primero es el hidrógeno, el helio, y te digo en cantidades mucho menores el litio y el berilio. Esos son los primordiales, los que se forman muy poco después del Big Bang. Y después tenemos todos los demás que les llaman pesados. Los astrónomos después de esos elementos le llamamos a todo metales. Pero bueno, estos se forman en las estrellas. Las estrellas en sus centros van fusionando diferentes elementos hasta las estrellas masivas, fusionan hasta hierro, que es el último elemento que se forma en este proceso de fusión en las estrellas.
Y también hay otra manera en la que se pueden crear elementos todavía más pesados, que es en supernovas, y hace poco, gracias a la observación de colisiones de estrellas de neutrones, también cuando hay colisiones de estrellas de neutrones. Excelente. Yo me acuerdo de mis clases, por ejemplo, la secundaria y en el bachillerato, que nos decían que los elementos químicos, unos son naturales y otros son producidos en el laboratorio. Pues sí, hay muchos elementos se producen, como estaba diciendo, en estos fenómenos en el universo como como explosiones de supernova o colisiones de estrellas de neutrones. Pero claro, un elemento químico se forma cuando uno va aumentando el número de el número de protones en los núcleos de los átomos. Entonces, cuando utiliza un colisionador, puedes manualmente poner un protón extra y eso te crea otro elemento y puede ser hecho en laboratorio, aunque también se observaron nuevos elementos por ejemplo, cuando explotó la bomba nuclear. Fíjate que ahorita que hablas de colisionador, se me viene a la mente el CERN, ¿no? Invariablemente. Y en el CERN se hace investigación de energía oscura y de materia y se colisionan ahí partículas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de estas investigaciones? Bueno, en el CERN no se estudia energía oscura es otra cosa. Materia oscura sí, pero en el sentido de tratar de encontrar qué es la materia oscura, pero suponemos que debe de estar hecha por una partícula elemental. Esta partícula elemental se teoriza que puede ser de este tipo de teoría que se llama supersimétrica. Y entonces lo que tratan de hacer es para encontrar partículas nuevas, lo que haces es chocarlas. Chocas partículas, esas partículas se rompen y en vez de que salgan cachitos de partículas, salen otras partículas. Entonces así es como se está tratando de encontrar la partícula de la materia oscura. ¿Y qué tipo de matemáticas les dirías a los chavos de bachillerato que se necesitarían para poder hacer esto? En la astrofísica, como dice, nuestro lenguaje es las matemáticas. Y no solamente, y qué bueno que mencionas el CERN, que es un laboratorio, es un colisionador, porque no importa si es en teoría, es observación, construcción de telescopio, óptica adaptativa para los espejos en los telescopios, todo eso va a llevar matemáticas. Al final del día todo está descrito así. Muchas gracias por estar con nosotros. No dejaremos huellas, solo polvo de estrellas. ¿Estás cantando Carl Sagan? No, Jorge Drexler. Te dije que todo el mundo usaba esa frase. Y ahí te va otra. We are all made of stars, lo que significa que todos estamos hechos de estrellas. Ese es el título de una canción de un cantante estadounidense llamado Moby. Sí, ya entendí. Me encanta que las ideas de ciencia estén en todos lados. Dismara, ¿pero has pensado que tal vez un átomo de tu ojo izquierdo se creó en el supercúmulo de estrellas de Fénix, pero que un átomo de tu corazón se formó a millones de años luz en el supercúmulo de Leo? Y que algunos átomos de hidrógeno de esa agua que acabas de beber se formó en los primeros segundos del Big Bang y en realidad tiene 13.700 millones de años de edad. En primera eres un romántico empedernido, porque yo. Y eso ya es decir bastante. Y en segunda, no inventes. Viéndolo así, estamos constituidos por pequeñísimas partículas que se han hecho desde el inicio de los tiempos. ¡Wow! ¿Y qué crees? Ay, no me digas que hay más. ¿Existe otro universo o qué? No. Te iba a decir que ya nos vamos. ¿Tan rápido? Bueno, es que hablando de cosas tan interesantes, el tiempo pasa volando. Pero no olviden interactuar con nosotros en las redes sociales. Escríbenos en el hashtag elemental para que podamos leerlos. Y la pregunta de hoy es, ¿cuántos litros de agua tomas al día? ¿Será agua de más de 13.000 millones de años? Oye, Ernesto. Y a propósito de nuestra hechura de quiénes somos, a continuación, comunicación y antropología. Y bueno, nos vemos, mis estimados polvos estelares. Adiós. Adiós.